¿Cómo, Luchi? ¿Usted qué está haciendo? Yo bien, ¿qué más? Nada, estoy haciendo una tarea de filosofía. ¿Filosofía? ¿Eso de qué o qué? De la ilustración. La no es para la otra semana. Ah, ¿para qué lo hace desde ya si tiene todo el fin de semana? Porque voy a estar ocupado. Ah, ¿me va a pasar la copia ahorita o qué? ¿Me va a ayudar o qué? Mejor le ayudo para que aprenda de una vez. Ah, sí, para no tirármela como siempre. Sí. Ah, listo, ¿y de qué la tarea? De la ilustración. ¿Y qué es esa ilustración? Es cuando las personas, como dice Manuel Kant, salen de la minoría de edad. Y entonces... Espere, no vaya tan rápido que sabe que yo no las puedo rápido. ¿Cómo es eso? ¿De minoría de edad qué? Cuando las personas salen de la minoría de edad. ¿Y qué es eso? Cuando la persona empieza a razonar por sí misma. O sea, cuando no necesita de los demás para pensar o tomar decisiones. O sea, por así decirlo en nuestros casos, que no necesitamos que nuestros papás nos digan, ay, tiene que hacer la tarea o algo así. Ajá, algo así. Ah, ok. ¿Pero qué más? ¿Quién? Sí, vea. Pues... ¿Y quién es el que dice eso de la minoría de edad? Manuel Kant. Ahora, ¿qué más? No, pues la tarea es principalmente que es de ilustración y sus como intérpretes. ¿Y quiénes son? No, primero que todo, empecemos por lo que es. ¿Qué es eso de la ilustración? Pues como le dije ahorita. ¿Pero qué? ¿Pero usted solo no es la minoría de edad? O sea, Sí, solo cambiar las su forma de personas. pensar. Sí, pero no solo de personales, grupales y como un país. Es como cuando Un país se renueva, ya no quiere, digamos, por ejemplo, así de ejemplo, de las potencias que ya no quieren seguir, que los manden más. Sí, ya no algo quieren así. que los manden más. Ajá. Ya están aburridos de la misma cosa y Sí. quieren renovarse. Vale. Sí, algo así, pero un ejemplo más claro es como cuando Colombia todavía era parte de España. ¿Colombia ha sido parte de España? Claro. ¿Eso cuándo? ¿Qué? Por allá en la época que nos conquistaron, supuestamente. Cuando las personas empezaron a ilustrarse, es así, a leer y a pensar acerca de otros conocimientos, se dieron cuenta que podían cambiar para un bien. Y eso se puede llamar ilustración. Pero venga, usted me dijo algo al comienzo, algo así que la tarea era la ilustración y los intérpretes. ¿Tiene algún intérprete que sea más relevante o todos son por igual? Todos hablan la misma cosa. Pues realmente todos son muy importantes, pero a mí me ha llamado la atención uno que se llama Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué o qué? ¿Tiene bacana la ideología o qué? ¿O qué hizo? ¿O ha hecho algo por nosotros? Claro, por Sí supuesto. se ha hecho, sí se evidencia hoy en día, en la actualidad, sí se evidencia las cosas que ha hecho ese man. Pues yo no sé si por usted, pero normalmente está por la educación. ¿Y por qué? ¿Acaso el que hizo en la educación? Él pensó en que la educación era algo básico y algo realmente necesario para todas las personas. Bueno, que no es necesario, porque quien no estudia no tiene plata, ¿no? Sí, eso es. Ay, ay, sí. Uy, yo escuchaba algo de ese man, ¿no? Eso fue lo que vimos en la anterior clase de filosofía, ¿no? Sí, algo también del gobierno, ¿no? Que el man decía que lo que quería cambiar ese ruso era que las personas se pudieran sostener por sí solas, ¿no? Sí, algo así. O sea, que no quería que le pasara lo que le pasó a él, por así decirlo. Sí, su mala infancia. Ah, claro. ¿Y qué me dice de la política? Pues él incursionó en muchas cosas de la política, como en las leyes. Él realmente no le gustaban las leyes, pero siempre buscaba una ley general, porque él criticaba siempre que Pero venga, hubiera- eso de criticar las leyes no es para que lo maten a uno. Que yo he visto que acá en Colombia, por lo menos, al que critica la ley, pum, pum, le dan bala de una. Pues, a ratos, pero de pronto en esa época no era tan trágico. Sí, yo sí creo, ¿no? Pues ya había pasado la Inquisición, así que no creo A que... ese man era el que le tocó esconderse. Claro, ese man era el que le iban a matar y que le tocó esconderse por allá en el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro. Él se fue a vivir a la casa de un amigo en el campo. Ah, en el campo. Ajá. Él incursionó mucho también en la Revolución Francesa, porque él en su infancia había vivido muchos cambios de hogar y muchas realmente malas experiencias. Y veía que eso estaba sucediendo en todo el país. Entonces él se fue y, o sea, intentó hacer algo para el país y lo logró, ayudando en la Ese revolución. fue al que se le murió el padre o algo así, o a la madre. Algo así. No me acuerdo, Ah, pero la sí. mamá, creo que fue. Y que el papá la abandonó, creo que fue. Que cagaba por el man. Pero lo bueno es que no pudo salir adelante. Pero que Imagínese. esto de las leyes.
buenísimo. Es que miren, él no le gustaba realmente que existieran leyes particulares. Digamos que hubiera una ley para las personas que no tienen un hogar o algo así. Él decía que tenía que ser todo equitativo. O sea, si existiera una ley, tendría que ser para toda la población. Así. Pero digamos las leyes de vivienda, por lo menos, acá en Colombia tenemos leyes que para el subsidio de la vivienda, para el subsidio de la EPS, para todo hay leyes acá, entonces no estamos tomando enfoque o estoy mal con lo que acá en Colombia, la verdad es que invertido. Pues es que realmente esa esencia se ha perdido, porque lo que planteaba era que hubiera una ley general, porque si hay una ley general no es necesario crear tantas leyes específicas. Si queremos una ley para una comodidad propia y para una buena vida, estamos especificando dentro de esa ley que tiene que existir una de salud. Entonces, realmente no es necesario crear una para salud, porque realmente podría ser para lucrarse estos políticos que las están supuestamente creando. Lo que pasa acá con los bancarios, ¿no? Acá se mete una monedita y usted queda viendo tres, o sea, es así todo quieren ganar todo plata. Sí, todo el tiempo. Por así decirlo, los impuestos por lo menos, es una ley, porque toca pagarlos o si no, para la cárcel. Pero pues, o si no, entonces baila, ¿no? Pues realmente es que se ha perdido toda la esencia de lo que era él, Pero, o sus pensamientos. pero él es como los demás, esos disque filósofos que también les da por escribir libros, o ese más era pensante y reproducir las ideas. No, también escribió varios libros donde hablaba precisamente de las leyes, de la educación, de una reforma acerca de el trabajo y cosas así. Una persona muy interesante realmente. Él estuvo con otros grandes En la pensadores. tarea toca escribir todo lo que usted me ha dicho, Sí, obvio. pero, listo, breves. Y además hay que escribir de otros. Montesquieu, de Manuel Kant, de todos ellos hay que Pero escribir. espere, ya que usted me empieza a decir nombres, ¿Descartes también es de esa corriente o baila? No, Descartes fue mucho antes. Esto estamos hablando del siglo XVIII, Rousseau. ¿Y cuándo fue este Descartes? Eso fue mucho antes por el Renacimiento. Eso ya quiere ser filosofía moderna, pero el inicio. ¿Y si algo que nos estamos colaborando? ¿Vamos y nos echamos un partido o qué? No, pues, Esa tarea la hace después, relájese. si ves, eso es malo ejemplo. Buenas tardes, hoy venimos a dar a conocer el punto de vista de una persona que tiene mucho conocimiento sobre quién fue y qué aportes dio a la sociedad Jean Jacobo Rousseau. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Veamos algunos cortos aspectos de la vida y de la obra de Juan Jacobo Rousseau. Podemos señalar algo sintetizado de su biografía. Él es suizo-francés. Él es del siglo XVIII después de Cristo, 1705, 1708, y va llegando al fin de su vida ya por 1784, 85 más o menos. Ese es el trayecto en años de la vida en esta tierra de Juan Jacobo Rousseau. La primera etapa de su vida, por ahí hasta los 16, 20 años, fue de muchos altibajos familiares, y eso lo marcaron a él. Su familia tuvo que huir de Suiza, se estableció en Francia, y en Francia él fue creciendo, murió la mamá, quedó huérfano él y el papá viudo. Acusan al papá de una serie de cosas que él no había cometido, tiene que huir de Francia, refugiarse en otro país, y él, el niño, Juan Jacobo, queda en manos de unos parientes que lo crían,
que lo van tratando de educar y que también como que lo reparten en distintos sitios, lo llevan para que lo críen, lo eduquen un poco, para no dejarlo tirado en la calle. Y entonces lo llevan primero a donde una parienta, una tía, después lo llevan donde una amiga de su padre, después lo llevan a un hospicio o sitio, como decimos hoy, bienestar familiar, que se encargue de él, después vuelve otra vez a convivir, lo llevan a que lo acaben de criar y educar, donde otros parientes. Fue una vida muy accidentada y eso marcó la vida de Juan Jacobo. Y con los estudios que hizo, entonces empezó a analizar la sociedad de su tiempo, que era una sociedad que estaba a punto de estallar por el lado violento, que fue la Revolución Francesa. Mientras Jacobo Rousseau vivió, no había estallado la Revolución Francesa. Unos 2 años después de la muerte de él, toda Europa estalla y el estallido comienza en Francia. Y viene la Revolución Francesa, terrible, tremenda, pero todo eso estaba caldeado, estaba atizándose en el ambiente mientras vivió Juan Jacobo Rousseau. Un segundo punto de Juan Jacobo es, una vez que él pudo entender la sociedad francesa y pudo estudiar, o mejor, desde sus estudios él empieza a analizar la sociedad, se dedica a escribir, y al escribir se dedica a poner por tema el ambiente que está viviendo Francia, las desigualdades tan duras y tan marcadas que encuentra en su país, en París, que es la capital, y en el resto del territorio y de la población francesa, y en el vecindario europeo, vecindario a Francia. Entonces, esa situación de la sociedad la toma él para convertirla en escritos, y desde el análisis de esa realidad social de Francia y sus alrededores, lanza las propuestas que él quiere ofrecerle a la gente para resolver esas situaciones que está viviendo en carne propia, primero él, y luego miles y miles, millones de habitantes de Francia y de los demás reinos vecinos. Eso como el punto. ¿Qué escribe? Escribe varias obras. Una de ellas es La educación, así se llama. Tiene también otro título, la misma obra. Otra obra de él es una obra política, de análisis político y de propuestas políticas para resolver las enormes desigualdades de la sociedad que está viviendo. Se llama El contrato social. Esa obra hoy se extendió ya por todo el mundo y se seguirá echando mano de ella por muchas personas en muchos ambientes. El contrato social. Esas dos así como las más a la mano de las que tengo próximamente en memoria. Pero él tiene más escritos. Un tercer punto referencial sobre qué propuestas hace Juan Jacobo Rousseau. En educación él propone que, así como está la educación en Francia, es un desastre, y él no quiere eso porque él acabó sintiendo los daños que produce la educación, así como él la tuvo en él mismo, y que no quiere que eso continúe en la sociedad. Ese sistema, esa manera de educar a la gente, allá en su época, él propone eliminarlo y hacer algo mucho más noble, más elevado. Ofrece en sus escritos al pueblo, a la gente, a los individuos, que el mejor gobierno es el que se dicta todo el pueblo francés o todo el pueblo de otra sociedad, pero que sean todos los que dictan una ley igual para todos.
y todos se someten voluntariamente a eso que todos dictaron. De manera que el individuo le entrega sus productos, su trabajo, le entrega sus quehaceres y sus afanes al grupo, y el grupo le corresponde, porque todos los demás del grupo también están sometidos bajo la misma ley que todos se dictaron. Quiere decir que es una ética impuesta por todos, que los dirige a todos. Y eso entonces es malísimo, porque descompensa el grupo que está sometido a la gran ley general que se llama la Constitución política. El cuarto núcleo, miremos, un pequeño cuarto núcleo es este. Rousseau no acepta, pero hay que hacerlo, no acepta que se dicten leyes para puntos particulares de la vida del grupo. Por ejemplo, ley de educación, ley sobre vivienda, ley de salud, y distintas leyes según las necesidades del grupo. Dice que no, que sí es necesario por pura necesidad, por pura operación y convivencia de la gente, pero son peligrosísimas porque dañan al grupo las leyes. ¿Por qué dañan el grupo? Porque la ley tiene que ver con un solo punto. Y entonces, ya no, esa ley que tiene que ver con un solo tema, vivienda o educación, ya no le obliga a todos, sino a los que están en educación o a los que están en el asunto de vivienda. Y lo demás no lo puede abarcar la ley. Entonces, también sucede y caen con frecuencia los que dictan la ley sobre cada asunto del grupo, que ellos dictan leyes en favor de ellos mismos. Eso daña a todo el grupo porque le da ventajas a ese grupo o a sus amigos, los que dictaron esa ley para este o aquel determinado asunto. Citemos otro ejemplo, la ley de caminos o la ley de vías o de transporte. ¿Okay? No beneficia a todos sino a los que están en eso. Dice Rousseau, a Jacobo Rousseau lo persiguen sin lástima por estas nuevas propuestas que hace. Empezó a cambiar y estas propuestas le llegan a la gente, al pueblo, a la gente de escasos recursos, a los pobres, a los que están horriblemente mal, que son millones, ahí en Francia y en toda Europa. Entonces, esas ideas son perseguidas violentamente y él tiene que huir. Y se refugia en Inglaterra y allá también no se va a vivir a un campo, a una ciudad, sino busca a un amigo que tenga o alguien que tenga por allá en la vereda, en el campo, lejos de la ciudad, donde vivir y que lo acoja para él seguir viviendo allá sin miedo a que lo persigan o lo fusilen o lo que sea. Y aparece un par de personajes y familias que dicen, aquí puede vivir con nosotros, y le van aceptando también y van compartiendo sus ideas. Después él puede regresar y muere en Francia. Como un cuarto núcleo es influencias de estas ideas. Hoy las tenemos y bastante avanzadas, porque tenemos en cada país de este mundo, mejor, en la mayoría de los países de este mundo, hay constitución política. Y eso que previó Juan Jacobo Rousseau, de que las leyes particulares sobre un asunto o sobre este asunto o aquello, sí dañan al grupo, y las leyes que dan los legisladores para casos siguen apareciendo para beneficiar a individuos o grupos de poder fuerte que son minorías. Eso lo previó él, pero Juan Jacobo Rousseau previó porque conoció los planteamientos que de siglos atrás venían trabajándose a nivel de leyes en
reinos antiguos, en legisladores antiguos que han tenido la experiencia de lo mismo, y entonces Juan Jacobo fue bebiendo de ellos y ahora le saca consecuencias a eso de los peligros que puede poner a las leyes que ya no son la constitución política en el grupo. Son cuñas que pueden desestabilizar a los grupos. Otro punto, la gente empezó a pensar en la república, y esa es la gran idea. La república, el Estado independiente y el Estado soberano, la soberanía, y de ahí nace el nacionalismo. Entonces, el nacionalismo, la identidad de cada raza, la identidad de cada país, de cada reino, está en el pueblo, y no en sus representantes, o en su rey, o en sus autoridades. No, el pueblo es el soberano.